Buenas noches en Madrid y buenos días en México. Es un honor para el Instituto Cultural tener esta conversación en la que yo intentaré moderar las sabias palabras de dos mujeres admirables. Una que acabo de conocer, pero que vi su trabajo. Otra que vi su trabajo y luego la conocí. Eh, Bienvenidas al Instituto Cultural de México, Susana Casarín y Laura Herrero. Hola, muchas Creo que gracias. yo quisiera, Gracias. lo que quisiera plantear como espectador es que el reunirlas me permite eh, elogiar su trabajo, por lo menos el que conozco. En el caso de Susana, ha fotografiado una parte medular de la cultura del Istmo de Tehuantepec, que son los mushes, y encontró vasos comunicantes con la comunidad en Bombay y en Benares y en no sé qué más lugares de la India, que parecerían mushes de la India, es decir, Sí, arcángeles maquillados. Laura es mexicana por adopción. En un próximo decreto voy a reunir 500,000 firmas para exigir que ya te den la nacionalidad con una bandera tricolor, porque eh, has vivido ya casi una década en México y la obra que estoy celebrando por estos días y que me consta que el público también, se llama La Mami y es un testimonio de otro tipo de maquilladas. Las maquilladas del gran salón Barba Azul, que fichan, cobran por la ficha para bailar con la clientela. Ujú. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué llama la atención del artista de todo el maquillaje que de pronto se le presenta a la lente, ya sea a la lente cinematográfica o a la lente fotográfica? Mi pregunta sería más bien, ¿lo que llama la atención es el maquillaje o ambas se propusieron más bien ver qué había detrás del maquillaje? ¿Quieres empezar tú, Susana, que has sido la primera en ser presentada? ¿Te parece? bueno, yo me encanta la idea de que haya iniciado Jorge con el tema del maquillaje, porque hoy en la mañana que estaba yo arreglándome a esta hora temprana de la mañana, maquillándome, pensé en esta coincidencia tan interesante y tan importante que es tanto para las chicas del Barba Azul como para las transgéneros Gigeras y Mushes, el maquillaje, o sea, es lo que las hace mujer, lo que las hace mujeres, y ponen un cuidado que me llamó muchísimo la atención, el mismo cuidado que ponen las chicas de la mami cuando se maquillan, lo ponen las transgéneros. O sea, es un momento de intimidad, es un momento de soledad y de estar frente a ellas, que lo reflexioné hoy en la mañana. Dije, bueno, es el mismo, es el mismo sentido y es lo mismo que hacen. O sea, lo hacen con un cuidado, con una delicadeza, con una concentración, y eso yo creo que las presenta al mundo, las presenta al exterior, les da la fuerza, les da la elegancia y les da la seguridad. Eso me gustó mucho. Ujú. ¿Tú Sí, cómo percibiste eso en el Barba Azul, mi querida Laura? sí, creo que hay algo como muy interesante de lo que has dicho, que bueno, al final, sin duda, en mi película tiene un gran peso el proceso del maquillaje y también como del proceso de transformación, ¿no? De estas mujeres que de alguna forma juegan con dos papeles, ¿no? Con la mujer, bueno, la mujer que son, la madre, por ejemplo, no sé, hay como esta mujer que llega nueva, que se llama Carmen, y adopta un nombre para la noche que se llama, que elige Priscila, ¿no? Entonces hay una cosa como
la Carmen que llega con su ropa de la calle y de repente se sienta frente a ese espejo y se empieza como a transformar, se va poniendo como toda esa máscara para bajar las escaleras a la pista de baile y adoptar un papel, ¿no? Y hay algo en esto que tiene, bueno, que al final es algo como muy interesante, como la Carmen que está preocupada porque no puede pagar el alquiler o porque su hijo está enfermo en el baño. En la pista de baile tiene que estar contenta, alivianada, sonriente, complaciente. La Carmen que de repente está como asqueada con el cliente con el que está bailando en el baño de mujeres, baja y le dice cariño, tal, como te quiero, y juega, ¿no? Entonces hay una cosa como de jugar con dos caras, pero también creo que en realidad la... O sea, todas las personas tenemos como diferentes personajes, no sé, yo Laura, soy diferente con mi madre, con mi pareja, con mis amigas o ahora que estoy hablando con vosotras aquí en esta charla. Entonces hay una cosa como de entender a las personas con diferentes como rangos, ¿no? Con esta escala como de grises y de oscuros y claros, de agrios y dulces, como de mover todo esto. Y luego también hay algo que me ha interesado mucho, que es como esta cosa de mirar más allá del maquillaje. Hay algo que creo que le pasa como, bueno, a las mujeres transgénero de las que hablábamos o a las mujeres del barba azul, que es que la sociedad les pone mucho estigma y mucho juicio. Y hay algo que para mí en mi trabajo es importante, que es como hacer el ejercicio de quitarnos todos esos filtros que tenemos en la mirada, que son capas como de maquillaje que les ponemos a ellas para intentar verlas más profundamente y verlas como y ver su esencia, que es la esencia que tenemos todos, ¿no? Mujeres que quieren amar, que quieren cuidar de Claro. sus hijos, que quieren, y entonces de repente no verlas como ellas son mujeres ficheras, sino mirarlas de cerca y entender que no son solo mujeres ficheras, sino que son mucho más. Y creo que hay algo en la labor de retratar al otro que es muy importante, como quitar todos estos maquillajes que la sociedad les pone encima y que realmente no les pertenecen, que son más nuestros que de ellas. Entonces, bueno, esto también como que lo dejo ahí. Que creo que hay una cosa que has dicho, Jorge, que tenía que ver mucho con eso, con el maquillaje que nosotras le ponemos Sí. a ciertas personas o sí, a ciertos como colectivos de la sociedad, ¿no? Fíjate que mi generación vivió, digamos, todavía el último coletazo de estos cabarets Mm, antes de que la noche se transformara en otra cosa. Claro, exacto. Pero a mi nos generación tocó. también le tocó la transformación de género de la propia Ciudad de México. Mm, De hecho, yo escribí una novela que juega con esa idea, es decir, que la Ciudad de México se transvistió. mm, Ahora es bastante común ver que las chicas de la calle, las que hacen la calle, son transgénero, cuando que antiguamente eran todas mujeres y Sí, transgénero era esa rara zona de México en donde una fotógrafa se metió a tomar el testimonio de los mushes. No sé si en la India suceda lo mismo, que voy a lo siguiente. El Barba Azul, el Esmirna, el Balalaika, el Run Run, sabíamos que eran mujeres, señoras, gorditas, cariñosas, pero no era un espacio para, digamos, que el documental no es un espacio, no documenta la prostitución. Quiero que quede clarísimo eso. Lo que documenta tu fotografía, Susana, y tu ajá, documental, Laura, es la vida de seres humanos que acompañan, escuchan, bailan, apapachan, palabra náhuatl, ajá. y sin embargo han sido estigmatizadas, pues se estigmatizan como, como si estuviéramos hablando de prostitución, y no ese es el caso. mm. Sí, no, no, para nada. No, yo creo que finalmente en el caso de mis personajes, sí hay una necesidad de mostrarse al exterior como ellas son por dentro, mujeres. O sea, es que
físicamente no lo son mujeres atrapadas en cuerpos de hombres. Entonces, esta transformación que surge a partir del maquillaje, de la vestimenta, de la coquetería, de este apapacho que dices y de este sentirse queridas, la necesidad de sentirse amadas, de transformarse. Y no tienen nada que ver, como dices, con la prostitución. Yo creo que Y sí. bailan, y son parejas de baile. O sea, eh, en la India se ponen a bailar. No, 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 no. No, en la India no existen, por la misma, por el mismo país, por la religión, por lo, cerrados que son, no existen lugares donde vayan transgéneros o mujeres a bailar con hombres. Y Eh, en el Barba Azul, ¿ha habido transgéneros? Sí, o sea, es que a mí me gustaría como poner algo sobre la mesa que me parece importante, porque cuando yo hablaba como de estigma y de juicio de la sociedad, creo que es algo que no solo como acarrean las mujeres y las ficheras, sino también como las trabajadoras sexuales y las mujeres transgénero. Y que, o sea, cuando yo quiero como poner sobre la mesa, o sea, porque de repente, bueno, en mi primer documental, El Remolino, retraté a una mujer transgénero campesina. Y hay algo como que me parece importante, que es como, o sea, no las ficheras por ser ficheras tienen que ser menos moralizadas o más moralizadas que las trabajadoras sexuales. Es que creo que cuando yo tengo delante a alguien que por alguna razón en su vida ha decidido o ha tenido que ejercer el trabajo sexual, o ser una fichera, o ha nacido en un cuerpo equivocado y ha luchado por liberarse y ser quien realmente es, que es una mujer transexual o una mujer, creo que mi ejercicio como documentalista tiene que ser intentar quitar todas estas cosas como que suponemos de ellas, tanto de las ficheras como de las trabajadoras sexuales, como igual las mujeres transgénero no todas son trabajadoras sexuales, ni ficheras, ni las hay ministras y diputadas y hay muchos tipos. Atletas. Hay muchos tipos, hay no, muchas. no en México, no en México. En México yo conozco muchas académicas transexuales que tienen Sí, un. sí, sí, En la Ciudad de pero México me ha tocado conocer un movimiento, bueno, de hecho hay como una cosa muy empoderada. Y creo que hay una cosa como en el ejercicio de romper el estigma y la moral que tiene que ver con todo eso. Para mí es importante porque el documental que estoy presentando habla de mujeres ficheras que les gusta o que para ellas es importante no reconocerse como trabajadoras sexuales porque no lo son o porque bueno, no quieren reconocerse. Para mí es importante como cuando hablo ante un lugar como este de ellas, no las reconoceré como trabajadoras sexuales, pero no las hago ni más ni menos, ¿no? Como hay algo como me parece importante como de romper, como que necesitamos también romper el estigma hacia las trabajadoras sexuales, ¿sí? ¿No? A ver, No sé si me he hecho entender como. el documental de Laura, desde el título mismo, honra la presencia de la mami, que es la que está en el baño, que es en donde se maquillan, donde se arreglan para salir. Se oyen todas las voces femeninas y el único lugar donde se oye voz masculina es en la pista y más bien es el que está cantando. Un cantante. El hombre canta el bolero o canta la cumbia o canta el son, ¿vale? En el caso de los transgénero en la India o de los mushes en Oaxaca, hay una figura que los amadrina, que amadrina a esa comunidad. Tienen un refugio en donde no existe, digamos, el macho y que se sienten seguras o protegidas, porque por lo visto en el documental la mami cuida hasta de las bolsas o de sus pertenencias. Ella es la custodia de ese pequeño santuario que es muy ajeno a donde ellas bailan. ¿Cómo funciona en la India o en Oaxaca eso? bueno, en ese sentido, con las yígeras en la India, sí hay toda una estructura que respetan muchísimo
que va de cómo viven en comunidades para protegerse, para cuidarse entre ellas, protegerse de las muertes, de la discriminación, de las agresiones físicas. Hay una gurú que es la que tiene a un grupo de chelas. Las chelas son sus alumnas. Las chelas son quienes van entrando en el mundo de las yígeras, que llegan a vivir en estas comunidades y que tienen que atenerse a las reglas que existen en estas comunidades, en donde sí reciben protección, reciben alimentos, reciben ayuda, pero también tienen que participar en diferentes actividades y formar parte de la comunidad a través de una gurú, que es como la que ya lleva tiempo ahí y sabe cuáles son las reglas y hace que las reglas se lleven a cabo. En el caso de las mushes, no viven en comunidades así como las yígeras, más bien la protección de las mushes son las mamás de ellas. Las mamás, porque viven con las mamás, además es raro que vivan entre ellas. A lo mejor sí, obviamente hay casos de algunas que viven en grupo, juntas, pero básicamente viven, la familia es muy importante, cosa que en la India no, porque la familia es la primera que las echa fuera y que las rechaza. Y aquí la mamá juchiteca exacto, las cuida, las protege y viven más bien protegidas y cuidadas por las mamás. En el caso del Barba Azul, las chelas serían las que ingieren los danzantes entre son y son. Y me pregunto si tu documental, me gustaría que el público se enterara, si tu documental o material que tuviste que editar, de pronto descubrió el filo del abismo, es decir, alcoholismo, violencia, soledad, dolor. La mami está ahí para proteger a estas mujeres de eso. ¿Qué tanto se abrieron de capa contigo, Laura, y también contigo, Susana, los transgénero, de estar en ese filo de alcoholismo, violencia, dolor, incluso muerte? Sí, creo que es importante decir las transgénero porque se pueden molestar. Sí, sí. Sí, no, yo creo que sí, la mami las protege del abismo. Yo creo que ella lo vivió. Lleva 45 años trabajando en el mundo de la noche. Ella ha sido bailarina, mesera, vendedora de canciones. Em, y, y ahora que su cuerpo se devaluó y bueno, como envejeció, se dedica a cuidar el baño de mujeres y ella sabe mucho, o sea, sabe mucho de la noche, de los sentires de la noche, bueno, de esas soledades de las que hablas y de esas, bueno, de esas violencias a las que se exponen. Ellas también lo saben y se van como organizando, también por eso es importante, me parece como... Bueno, yo lo primero que sentí cuando encontré este baño de mujeres, que fue lo que me atrajo para hacer una película, no tanto el Cabaret Barba Azul, sino el baño de mujeres, fue como qué tan necesario era que hubiera un espacio de alianzas, de sororidad, de escucha y diálogo colectivo para que estas mujeres pudieran como fortalecerse y construirse para salir afuera a la pista de baile, exponerse a violencias, a competiciones, y que tan necesario eran como todas estas como organizaciones que para mí también simbolizan la colectividad feminista, ¿no? Que en una sociedad machista es necesaria para que las mujeres podamos como agarrarnos a algo, resistir y también cambiar cosas. Entonces, para mí hay algo como en este baño de mujeres que simboliza eso, en este baño de mujeres y en la mami, ¿no? Como que simboliza eso, como si el mundo fuera el Barba Azul. Esta pista de baile sería como la calle, el lugar donde nos exponemos, espacios de trabajo, donde se nos como... La realidad.
la realidad, exacto, y este baño de mujeres sería como este espacio como de colectividad entre mujeres, de feminismo, de mirarnos y dialogar entre nosotras y de entender de qué forma juntas podemos ayudarnos a seguir, sin decir que fuera podemos seguir con los hombres también, ¿eh? No estoy... Pero creo que estos espacios de mirarnos y escucharnos son súper necesarios cuando vivimos en una sociedad que nos juzga y estigmatiza constantemente. Entonces hay una cosa como de bueno, que estas pequeñas burbujas son súper necesarias y este baño del barba azul de alguna forma las representa, ¿no? Estos espacios de sentirnos a salvo también, ¿no? Mm. ¿Y tú, Susana? Yo creo que, digo, mi trabajo, por ejemplo, que lo inicié en el 2007, Realidades y Deseos, que es como el título que engloba a todos los personajes y espacios donde he trabajado, siempre he buscado personajes que no están en una posición, digamos, ni política, ni social acomodada, ¿no? Ni que tienen algún tipo de privilegio. Siempre he buscado personajes que están en las condiciones más complejas, tanto social como económicamente. México es muchos Méxicos, o sea, México es un país muy, muy complejo como lo es la India, que es también otro como de las coincidencias entre los dos países, ¿no? Entonces, todos los personajes, los personajes que yo he retratado y con los que he convivido, son personajes que no tienen capacidad económica, que no tienen acceso a ningún tipo de trabajo, pese a que algunas de ellas, como una transgénero de Nezahualcóyotl, sí es una chava que tiene educación, digamos, que tiene escuela y que pudo haber, y que tenía un trabajo, era maestro en ese momento de una escuela, y que cuando empieza a transformarse la corren, ¿no? Entonces, pero todas las demás recurren finalmente a este trabajo sexual porque es lo único que les queda para poder mantener a su familia o a su gente cercana, en fin, y mantenerse ellas mismas. Entonces, yo sí creo que hay que especificar muy bien en qué ámbito y en qué espacios se mueven estos personajes. Hablo específicamente de los míos, que sí se mueven bueno, en Ecatepec, por ejemplo, que también es una zona muy compleja, y que no tienen la posibilidad de encontrar otro trabajo. Entonces, claro que finalmente intentan, pero acaban recurriendo al trabajo sexual, que es lo más cercano, lo más directo, digamos, para obtener dinero. Y lo mismo pasa con las yígeras. Las yígeras, bueno, ellas no las van a contratar en ningún lado, ¿no? No existe esa posibilidad, por lo menos hasta ahora, desgraciadamente. Mm. Hace Sí, yo creo... medio, perdón, Ah, adelante. no, es que yo, o sea, he tenido como la oportunidad de trabajar en la Ciudad de México con mujeres académicas que han luchado como por, bueno, de hecho como me he como documentado y asesorado mucho para mi primer documental con mujeres, eh, mujeres transexuales académicas que están como posicionándose y haciendo un montón de trabajo para que haya leyes en bueno, justo en la Ciudad de México, no tanto en el país en general, no conozco más bien como las leyes que se han aplicado en la Ciudad de México y que han podido como sacar adelante un montón de, y bueno, y un poco romper también es verdad, perdona, que me estoy un poco liando, pero es verdad que hay algo importante a poner sobre la mesa que es como estas mujeres trabajan vale, acceden a trabajos sexuales o a trabajos con el cuerpo, como es el de ser una fichera, pero también tenemos que pensar en la desigualdad que ellas viven, que pasa por el género, por la raza y por la clase social y que todo eso como tiene que ver con al final a qué trabajos acceden o pueden acceder y a qué trabajos no pueden acceder, ¿no? Y es verdad que el género
si eres mujer y además eres mujer transexual, es mucho, mucho, mucho más desigual que si eres mujer y por supuesto que Sí, si eres hombre, ¿no? Entonces hay una cosa como que si pones sobre la mesa el trabajo sexual tiene una cosa como una visión como mucho más grande y que tiene y que se tiene que analizar de una forma, o sea, como todos los elementos que están alrededor, ¿no? Ujú. En el caso de la comunidad transgénero de Oaxaca, eh, ha habido otros ejemplos, digamos, fotográficos, no sé si documentales o cinematográficos, pero en el mundo de las ficheras, Laura, no sé si te contaron, quizá antes de que tú nacieras, porque eres muy joven, Mm. pero hace 50 años a mí me tocó, digamos, llegar a la adolescencia, en una época en que de pronto hubo un boom de películas de ficheras en el cine. Y Mm. entonces nos enterábamos de los nombres de los lugares a los que habían asistido la generación de mi padre y sus hermanos, Mm. pero no porque podíamos asistir a esos lugares, porque muchos de ellos dejaron de existir. Mm. La vulgarización cinematográfica iba apareada con comicidad, ramplona, de pastelazo, melodrama, sí, eh, melodrama psicosocial, y eso sí, digamos, estrellato instantáneo de vedettes que Mm. no tanto ficheras, que hay una diferencia. Y eso contrasta con la rumbera. Mm. En ese sentido, tú dirías que te tocó a ti filmar a una comunidad que es el último reducto de todas estas generaciones que acabo de mencionar. Sí, bueno, creo que hay una cosa como fuerte. Bueno, he estudiado muy bien el cine de ficheras porque de hecho en algunos momentos del proceso de la mami había en el montaje estaba incluido unas pistas de baile de estas películas porque me parecían interesantes. Al final bueno, estas películas se grabaron casi todas en sets, pero algunas sí se grabaron en cabarets y era impresionante porque se hacían como una película a la semana. Casi todas las películas fueron dirigidas por hombres y se nota como la mirada, cómo se mira a la mujer, de qué forma se retrata a la mujer, ¿no? Y hay algo como me parece, bueno, que me parece súper importante de eso. Hay algo, yo creo que la mami no solo cambia un poco la mirada, ¿no? Como hay una cosa como de, yo analizando tanto el cine de ficheras, decidí que esta película iba a ser un homenaje a ellas y que solo ellas iban a hablar porque era como la última oportunidad para tenerlas a ellas con todo ahí. Y me pareció muy alucinante porque creo que acabamos el rodaje de la película y al mes y medio cerraron el Barba Azul por un problema de papeles, con el nuevo gobierno que había entrado había como unas nuevas exigencias y se tuvieron que cerrar, estuvieron como varios meses como intentando gestionar los papeles y llegó el coronavirus y, y entonces el Barba Azul se cerró. El cantante de la banda de música que lleva 45 años tocando murió. El trompetista también murió. O sea, todo ha ido como y mi amigo músico, que es un amigo músico que tengo, que es el músico de la película y que fue la persona que me llevó por primera vez a este cabaret, me dijo, quizá hemos hecho la última película de cabaret de la historia de México documental o sea, y además ha sido un documental y qué valioso que lo hemos hecho, ¿no? Y hay algo que sí, en esta cosa que dices, Jorge, o sea, entiendo como esto de, sí, que hay una cosa como del último reducto y de una época de oro que ha ido como diluyéndose, ¿no? Y como, bueno, y que ahora ya se lo quedaba como eso, que ya se estaba transformando en sí, porque tampoco había tantos clientes que fueran a... Bueno, hay como un diálogo muy fuerte alrededor del trabajo de las ficheras, porque en sí su trabajo ya es un trabajo antiguo, que ya no se da tanto, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí hay una cosa como de la película que tiene estos últimos reductos de una época que fue y que seguramente ya no será. Susana, la misma situación. ¿Tú crees que lo que tenemos aquí expuesto en el Instituto Cultural de México, es el testimonio gráfico de algo que muy pronto desearíamos que terminara con otro tipo de sociedad, con una integración total o con un ah, claro. desarrollo?
Sí, no, definitivamente. Yo creo que, insisto, como esta búsqueda mía de personajes con cero posibilidades de ser vistas y respetadas en la sociedad, esta necesidad mía de visualizar a estas personas, a estas mujeres que además son súper valientes, porque de verdad, Laura, no sé si has oído de Netzahualcóyotl o de Ecatepec, o sea, Conozco. y las mismas mushes, ahorita les voy a contar, hace un año asesinaron a un, a una gente que trabajaba mucho con ellas, pero bueno, en esos espacios, en esas ciudades, en esos barrios, ser transgénero implica tener mucho valor, porque bueno, pues están expuestas a todo lo que se puedan imaginar, ¿no? Entonces, yo creo que sí, en el caso de los mushes, por ejemplo, sería increíble que empezaran a ser más aceptadas e integradas a la sociedad en general, no a los antros, no a las cantinas, no a los lugares en la noche. em, sí son respetadas en relación a las transgéneros en otras zonas y áreas del país, pero siguen siendo estos personajes que se pueden, de los cuales se pueden reír, de los cuales se pueden burlar. Este, este personaje que les digo, este, fue una activista que se llamaba Oscar Carzola, un mushe, y fue asesinado en su casa hace un año, o sea, estamos hablando del 2020, ¿no? Todavía hay ese odio, esa, pues no entendimiento hacia estos personajes y un personaje que hizo muchísimo por visualizar y porque las mushes fueran aceptadas, termina asesinado en su casa. O sea, lo pongo como un ejemplo de que las cosas no han cambiado, ¿no? Claro. Es- Perdón si es un cambio de viento, pero tanto el proyecto de Susana no es simplemente un viaje a Oaxaca y un viaje a la India, sino que son años de por lo menos 2 viajes, 3 viajes, están pensando, y en tu caso, Laura, también se sabe que le has dedicado mucho tiempo a estudiar el mundo al que te metiste. Yo lo que me pregunto es si tuvieron ambas problemas. Por ejemplo, ¿cómo te trataron los dueños del Barba Azul? Ya no solamente las chicas y la mami misma, que pues con ella llegaste a establecer una relación de amistad, pero los dueños, ¿qué decían de que tú de pronto entraste con una cámara? Mm, claro, fue mucho más poco a poco. Estuve como 3 años visitando el lugar, conociendo a las chicas. Las más difíciles sin duda fueron las chicas, pero yo entiendo porque al final es eso, el estigma y el juicio que cargan de la sociedad hacen que no sea fácil para ellas ponerse delante de una cámara. Claro, dejarse Habían tenido, fotografiar. claro, habían tenido experiencias duras, ¿no? También con fotógrafos y con estudiantes que habían ido como a grabar rápido y habían subido las cosas a las redes y no les habían pedido permiso. Entonces yo sabía que si quería hacer la peli que quería hacer, que era una peli como profunda, que no que no juzgara, que no folclorizara, que fuera como más allá, ¿no? Que buscara la esencia, una peli cercana, tenía que pasar mucho tiempo ahí. Y también tenía que respetar si ellas querían salir o no. Entonces estuve como mucho tiempo estando ahí y también como yo hice la dirección de foto, o sea, llevé la cámara. Entonces, eh, como hablé con cada una de ellas, son como 25, y entonces hablé como la mami
estaba desde el principio, pero les ofrecí como opciones que no aparecieran, que aparecieran solo con voz, que aparecieran con voz y con cuerpo pero sin rostro, y que aparecieran con todo, con rostro, con voz, con todo. Y yo, como ya las conocía muy bien, sabía que cuando entrara una yo tenía que girar la cámara y grabar hacia la mami para tal, ¿sabes? Como que sabía que tenía que protegerlas y que tenía como que trabajar con... Y fue un trabajo como que tuve como muy claro que tenía que hacer desde el inicio, porque al final la que estaba invadiendo el espacio propio era yo, no ellas. O sea, yo estaba llegando a su lugar de trabajo con una cámara. Y los dueños del Barba Azul siempre fueron... Hay dos dueños, entonces uno era siempre como muy interesado en la onda cultural, y como que hubo un acercamiento. Yo siempre le expliqué muy honestamente hacia dónde iba mi película, que quería enfocarla en el baño de mujeres, que quería escucharlas a ellas, y él siempre estuvo como muy abierto y muy disponible, y esto fue la clave para poder hacer un documental así. O sea, sin él y sin su disposición no hubiera sido posible para nada algo así. Fue también una cosa de poco a poco, como de ir visitando, diciéndole. Por supuesto no le dije el primer día, o sea, le fui como contando, presentando a mis compañeras de trabajo, y viendo como la forma en la que podíamos hacer algo, también haciendo como retribuciones, ¿no? Como de repente yo hacía fotos para el cabaret y les ayudaba si necesitaban hacer alguna publicidad. Así, y con los camareros igual, o sea, hicimos una familia muy fuerte. O sea, yo tengo una tristeza de volver al DF y que no esté abierto, como porque siempre iba y les llevaba tapas y comíamos, sí. Pero bueno, sí, ha sido como una cosa de construir familia, de construir familia. Esperemos que en la reinauguración próxima del Barba Azul Se que ponga el sea documental, la ¿no? proyección de la mami. En Ay, me tu caso, encantaría. Susana, ¿tú tuviste animadversión y problemas para poder realizar tus proyectos? Yo creo que ahorita lo que decía Laura, honestidad, yo creo que es algo súper importante, que ellas se dan perfectamente cuenta quién se les acerca, con qué objeto se les acerca, ¿no? Ellas ya tienen un colmillo bastante grande, y saben cuando llega alguien que honestamente quiere, en mi caso, por ejemplo, y yo creo que en el caso de Laura también, y creo que ahí tenemos como una coincidencia, visualizarlas, poner un granito de arena para que la gente, aunque no las quiera o no las acepte, por lo menos las respete. Y yo creo que la película de Laura yo vi lo mismo, de repente Laura y su equipo ya no existen, no existían, no estaban, ¿no? Que es lo que me ha pasado a mí también. O sea, lo que sucede enfrente de la cámara es lo que sucedería estuvieras o no estuvieras. O sea, ya no eres una persona extraña de afuera que está ahí. De repente no, o sea, te vuelves invisible. ¿Por qué? Porque sienten confianza, porque están a gusto, porque has convivido, bueno, yo conviví aún con las de la India, que fue como mucho más complicado por la cuestión del idioma, y porque conviví con ellas como en 2 viajes, un mes, digamos, 2 semanas en cada viaje, pero formas parte esa para mí es la clave. Entonces, hay un respeto hacia tu trabajo también, porque claro que hay un respeto, ¿no? Y se forma esta especie de familia, ¿no? Bueno, imagínense, en la India, pues yo era totalmente diferente, o sea, ¿no? Físicamente, pues, era como alguien que podías detectar con mucha facilidad, ¿no? Pero pues andaba con ellas para arriba, para abajo, y nunca tuve un problema. Es la manera en que te acercas, en que haces tu trabajo y en que te acercas a ellas. Que construyes la confianza. Hay una cosa como de que ellas puedan pensar que si te giras, o sea, como que no les vas a dar la puñalada, que si te giras y siguen caminando, te dan la espalda, si ellas se giran y siguen caminando y te dejan atrás, no vas a ir por detrás. Entonces las conversaciones surgen delante porque confían en lo que va a pasar. Es como tírate que yo te agarro, y van a confiar en que les voy a agarrar, que no les voy a dejar como
como que no les voy a hacer la trampa y eso es como muy importante, como construir esa confianza. Se Creo que ve, se nota en el resultado del trabajo. Siento que Claro. en el resultado de Laura, en el resultado mío, se nota esa soltura, esa, ¿no? Esa convivencia. Sí, hay bueno, una... Perdón. no, tú di. No, yo siempre digo como una frase que, bueno, como en el cine que yo hago, que es pequeño, autoral, como cercano, siempre digo que la película surge entre la relación que se forma entre el que es filmado y la que filma, en ese espacio intermedio, y que de ahí surge la película, de la relación entre ambas, ¿no? Y que hay algo en esta subjetividad que pone la que filma y esta entrega que pone la que es filmada, que hace que la película sea cercana, lejana o como sea, pero que si la relación es distante, eso se nota en la película, ¿sabes? Como que hay una cosa como que se palpa, igual en el trabajo fotográfico, ¿no? Como en las que trabajamos con el otro o la otra, eso es muy importante, construir esa relación. Mm. Sí, yo creo que, a ver, de la combinación de respuestas que acaban de decir, supongo que no soy el único que acaba de entender que la obra de arte, el artista, cuando lo hace con todo el gobierno del corazón, destila una honestidad que genera confianza. La parte que me Definitivamente. corresponde añadir, agregar, es que también genera admiración Mm. y de una rara manera afecto. Mm. Yo las quiero más ahorita que cuando empezamos. Creo que también admiro mucho más lo que hacen y aprecio muchísimo el tiempo de ambas, que no quiero abusar porque sé que me estoy robando minutos muy valiosos, pero quisiera que cada una de ustedes se pudiera despedir de las miles de personas que nos siguen ahora en el Exacto. Instituto Cultural de México, porque la pantalla nos permite que vengan miles que no caben aquí en la carrera de San Jerónimo. Pero si nos dicen, ¿qué sigue? ¿Qué falta? Por Que favor. sí, de nuestro trabajo, Y de su trabajo, de su obra. ¿En qué están? ¿Qué están haciendo? Bueno, yo en realidad ahora estoy como promocionando La Mami, que va a salir en cines ahora en España y en México muy pronto. Y para mí es importante, como necesito, para cerrar el proceso de esta película, ver verla proyectada en una pantalla de la Ciudad de México o bueno, en México en general. Para mí esto es esencial y Claro. para cerrar el ciclo de la película, y todavía no me han dejado hacerlo. Bueno, una pandemia mundial no me ha dejado hacerlo y me parece esencial. Y bueno, y eso, yo diría solo eso por ahora. Y parte de esa experiencia, perdón, sería, si sientes ansias por ver cómo reaccionaría el público mexicano, Sí, me ha también en llegado el... de otras formas, porque hemos tenido presencia en muchos festivales online y también en festivales presenciales, pero sin mi presencia allá. Entonces Ah, he conectado de diferentes formas y he escuchado muchas reacciones de la audiencia, pero no justo después de la proyección en una sala, que esto es como maravilloso. espero que sea muy pronto y que saliendo de la sala haya tacos de suadero y tres al pastor. Ah, Es Susana, 80.000 también, pues, pues fíjese que a mí la pandemia no me permitió estar en un maravilloso lugar que se llama el Instituto Cultural de México en España. Y y bueno, logramos así a distancia, de una manera increíble, esta exposición que sigue todavía y que yo estoy feliz de que siga albergándola el instituto. Creo que fue un espacio muy adecuado, un espacio excepcional para tener esta conjunción de coincidencias entre transgéneros de la India y transgéneros de Oaxaca. Fue una apuesta o una propuesta aventurada que finalmente concluyó muy padre. Y lo que sigue, que ya digo, nomás que pueda otra vez
caminar como adolescente y cargar mi equipo, va a ser Irán. Qué Me voy a maravilla. ir a trabajar con las transgéneros iraníes. Bueno, un paso obligado por Madrid. Ah, claro, El destino nos permita estar juntos los tres, claro. nos permita abrazarlas y demostrarles físicamente mi admiración y mi afecto. Les agradezco muchísimo, con de veras, con mucha admiración. Bueno, Gracias. gracias a ti, Jorge, gracias al instituto. La verdad que este, hacen un trabajo constantemente, están constantemente promocionando el arte y la cultura y eso es para felicitarlos y agradecerles. Con eso quiero cerrar, agradecer a Manuela Lema, que es la musa del séptimo arte. Todo lo que tenga que ver con la pantalla aquí en el instituto pasa por su pantalla. Y Jaime Viña, el incansable, que es el que ha mantenido este barco a flote. Que viva el Instituto Cultural de México en España y que vivan las artistas honestas que tanta admiración y cariño transpiran. Muchas gracias. Gracias Gracias, Jorge. Bye, Laura. por todo. Chao, bye, Susana.